mi solución no quede como tan plana hacia los ojos del cliente. Entonces tengo que buscar ciertas opciones y siempre buscar, acuérdense, siempre plantearse qué pasa si, y si ofrezco esto, qué puede pasar, cuánto es mi gasto adicional, cuánto puedo invertir en tiempo o qué me puede costar. O sea, siempre tener un plan y buscar ciertas, o hacerse esas preguntas de qué pasa si tenemos un cambio en ese plan inicial que habíamos fijado. Lo otro es, ¿a quién debo llegar? Entonces yo veo, listo, yo ya sé que voy a vender uno de mis productos que se llama Maxell. El plan para lograrlo, ese es un tema bastante delicado porque es un producto bastante caro, muy costoso, porque es un producto de Estados Unidos, es un producto de mano de obra, tiene 120 años de garantía. Tengo que ver qué es lo que necesita el cliente o qué es lo que está pasando con el cliente, que yo le diga, vea, es que usted está teniendo problemas, a usted le está saliendo muy costosas las obras civiles porque el Estado no puede darle los permisos para romper ciertas calles en centros históricos, entonces puede utilizar mi producto. Compare mi producto con una obra civil, cuánto le cuesta, cuánto se está ahorrando al utilizar mi producto. Entonces es buscar ese plan y buscar esa persona que le puede interesar esa solución, ese producto. Entonces, siempre tener en cuenta cuáles son los contactos y a qué nivel. Es muy importante, yo creo que todos ustedes están vinculados a LinkedIn, pero es muy importante hacer esa red de contactos, o sea, este me conoce, pero este conoce a este y yo necesito que esta persona me reciba. Siempre buscar esa forma de cómo llegar a determinado nivel. Esa red de contactos es muy buena. Lo otro es, bueno, ya sé, ya entendí cuál era, ese señor no lo conozco, voy a buscar quién me lo presenta, porque tengo que buscar la forma. Si nadie de mis contactos lo conoce, pues me toca hacer lobby, me toca ir a tocar puertas, me toca esperar a la secretaria, tratar de iniciar esa relación, porque es que muchas veces le toca a uno iniciarla de cero. Entonces, no teman a tocar puertas porque no es imposible, pero necesita uno hacerlo para conseguir estar dentro de los clientes. Si yo tengo a alguien, o si yo tengo dentro de mi equipo de trabajo alguien que conoce, o por lo menos no tenemos ni idea, y yo tengo un grupo de trabajo de la parte técnica, de la parte comercial, pues dividirnos, porque pues si vamos los dos a los mismos, pues realmente creo que sobra uno, pues no estamos haciendo la tarea de la mejor manera. Entonces siempre es, según el equipo de trabajo con el que yo cuento y previamente sabiendo a quién debo llegar, pues podemos, acuérdense de ese dicho de divide y vencerás, o sea, eso es muy cierto, podemos llegar muy lejos y tener mayores contactos haciéndolo de esa manera. El hacer seguimiento. Si yo voy a un cliente y le ofrecí algo y él medio se interesó, pero no le pareció de pronto porque, no sé, el color no era customizable o algo que no le gustó, pero sí en algo se interesó y yo no le hice el seguimiento, yo no lo llamé, yo no le volví, mire, de pronto no le pareció de esta manera, pero se lo puedo hacer de esta otra. O sea, es importante hacer ese seguimiento, es importante estar nuevamente, o sea, que él vea que uno también está interesado, pero tampoco tan intenso que lo atosigue. O sea, buscar ese balance, ese equilibrio, pero siempre hacer el seguimiento. O sea, el labor comercial es estar ahí como, aquí estoy, en qué necesita, le gustó la solución,
ay, sí, mire que esto lo podemos cambiar, mire que pudimos hacer un upgrade y esto nos funciona de esta manera, ustedes están buscando esto, veamos a ver si esto funciona. O sea, buscar la forma de hacer ese seguimiento. Y si no, mira, a veces uno sale con personas y uno lo invita a un café, muchas veces solamente para mantener la relación, ni siquiera porque va a ser un cliente o porque nos vaya a comprar algo. El tema de las relaciones es importante y el perfil comercial hace eso, es invitar a un café sin ningún interés, o sea, es empezar a hacer relaciones a largo plazo. Mi ex jefe, cuando yo trabajaba en Arcom, que es otra empresa gringa, él iba a todos los países, porque yo tenía Latinoamérica y el Caribe, pero él tenía todo el mundo. Él iba a los países y él solo salía a almorzar y a comer. Él no vendía, o sea, esa era su forma de vender. ¿Por qué? Porque él empezaba a hacer esa relación con el portero, con el ingeniero. Y este mundo es cíclico. Hoy estoy aquí, pero mañana puedo estar allá, mañana puedo estar de CTO, mañana puedo estar como gerente de soporte. O sea, cada uno puede estar jugando un rol diferente y por eso es que uno se tiene que portar bien con todos. Siempre, siempre. O sea, ese señor me recibió mal, entonces yo no vuelvo y lo traté mal. No. Si ese señor es el ingeniero, después puede ser mi jefe. Entonces es importante, o es quien me va a decidir si se compra o no, y si yo ya me lo eché encima, entonces, pero el tema comercial es lo que les decía de mi jefe, mi ex jefe, solo iba a comer, él medio veía algo técnico, o el medio, sí, la ingeniera les puede decir, y ahí era donde yo llegaba, porque él abría ese camino con el C-Level y yo ya llegaba incluso a ese C-Level, pero bajaba ya pues al nivel que se requería. Pero entonces ese tema del seguimiento, así no vaya, no ustedes, o si ustedes van a hacer ese seguimiento comercial, pues lo tendrán que hacer ustedes, pero si no, es esa persona que va a hacer, la labor comercial, ese seguimiento es sí o sí lo tiene que hacer. Lo otro es, listo, yo ya hice el demo, yo ya llegué a compras, llegué a todas las instancias y ya listo, la propuesta está hecha. Hay que identificar, y eso se los digo previamente, por eso es que es importante que ustedes conozcan al cliente, cómo funciona al interior, porque a veces te hacen firmar pólizas de cumplimiento de calidad. A veces, y eso no se ve sino hasta la firma del contrato. Entonces es importante que ustedes indaguen cómo son los procesos de compra, qué se requiere. Digamos que si ustedes ya son empresa, pues obviamente tienen una razón social, pero el hecho de que vayan a trabajar con alguna empresa, dependiendo obviamente del monto del contrato, les pueden hacer firmar pólizas de cumplimiento de calidad, si hay algún servicio, pues de calidad de servicio, y a eso tenemos que también estar preparados. Entonces, si yo no sé cómo cerrar el acuerdo desde un inicio, pues yo no puedo estar preparado, yo no puedo buscar de pronto los recursos que se requieren, porque a veces esas pólizas solamente es plata. O sea, yo pago el seguro en determinada aseguradora, valga la redundancia, y ya, esa es realmente la póliza, pero yo debo saber el modus operandi del cliente para yo estar preparado y para que en el momento de cerrar acuerdo yo ya diga, no, es que yo no puedo hacerlo así. Entonces, ¿por qué? Porque en todo de pronto en este ciclo, si yo ya hice demostración, si yo ya llegué a ingeniería, yo ya llegué a la persona que decide, y la decisión es sí, pero si yo no puedo aceptar ciertas condiciones, ahí hay que evaluar. Yo quiero vender, pero tengo que firmar pólizas, tengo que sacar
documentos, no me registré como cliente. ¿Por qué ha pasado? La mayoría de las telcos lo que hace, incluso ciertos clientes, lo que hacen es, tienen un shortlist de sus proveedores o quienes pueden ofrecerles. Listo, yo hice todo el tema de homologación, cuando llegué a compras, no, tú no estás registrado. Entonces, si yo no conocí el proceso de compras, pues ya llegué al final, y si hay otro que está haciendo también el lobby, me puede ganar el negocio, el contrato. Entonces es muy importante que ustedes conozcan cómo funciona el cliente al que ustedes van a llegar. Si es un cliente pequeño, ¿yo por qué les digo eso? Porque yo les estoy apuntando a clientes grandes, yo no les estoy apuntando a una empresa pequeña, a que no les va a pedir nada, que no les va a pedir ningún tipo de registro, ningún tipo de documento, ningún tipo de soporte bancario, nada. O sea, yo quiero es que ustedes se visualicen a que van a apuntarle a esas empresas y que tienen la capacidad para hacerlo. ¿Por qué? Porque pues tienen un buen producto, tienen unas buenas soluciones y fuera de eso están apalancados con este tipo de proyectos o de empresas o de asociaciones, no sé, eso tienen que aprovechar. Bueno, entonces es importante qué es lo que hay alrededor de todo lo que se requiere para cerrar ese acuerdo. Otra de las cosas es que de pronto, bueno, en el cierre del acuerdo tengan presente esos entregables, tengan presente los términos de pago, qué les puede servir más a ustedes. Acuérdense que deben tener un colchoncito, como son esas empresas van a pagar normalmente a 90 días, a 60 días, entonces ver cómo juegan con eso, si pueden incluso, nosotros, por ejemplo, en mi empresa, todo el Incoterm que manejamos es FCA Miami. Pero, por ejemplo, para clientes en Venezuela, es FCA Miami y prepago. O sea, a mí me tienen que pagar por adelantado para yo poder despachar el producto o servicio. Entonces es importante que ustedes tengan todas esas opciones. ¿Por qué les digo esto? Porque como están apuntando y estamos apuntando a ser masivo, a ser global, a ser competitivos mundialmente, a eso nos tenemos que enfrentar. A qué Incoterm nos va a servir también. Entonces eso también lo deben revisar. Bueno, el tema de la entrega. Ustedes una vez cierran el acuerdo y ya establecieron cómo son bueno, yo establecí, listo, yo ya entrego, cerré el acuerdo, si es prepagado recibí mi plata, si no pues tengo que estar pendiente de cómo se hace esa entrega pues para poder recibir la plata. En ese tema de la entrega, acuérdense que yo tengo que hacer ese acompañamiento, yo tengo que estar presente que el cliente recibió satisfacción, tengo que cerciorarme que el cliente recibió satisfacción. Ustedes deben, acuérdense siempre de generar entregables para todas las etapas de su proceso de compra. Entonces, ustedes cuando pasaron la cotización y el cliente les aceptó, listo, entonces cotización aceptada o tener siempre el soporte del correo en el que se aceptó la cotización. Siempre trabajar con PDFs, ya sé que hay opciones para modificar PDFs, pero digamos que es la opción más fácil. Nunca manejen Excel, nunca envíen cotizaciones en Excel, siempre manejen todo el tema de precios, manejenlo pues protegido, que no puedan cambiar nada. O sea, son tips que uno tiene. ¿Por qué? Porque ha pasado que el cliente a veces borra algunas cosas y le dicen, no, pero es que a mí me pasaron esto. Entonces eso es importante, que ustedes cuiden lo que ustedes están trabajando, o sea, más sobre todo esas propuestas. Cuando firmen un contrato, asegúrense de, si no tienen sello de la compañía para ponerle a cada hoja, asegúrense de ponerle sus iniciales a cada hoja, porque ha pasado que cambian las hojas de los contratos. O sea, son
cositas pequeñitas que a veces nadie se lo dice a uno, pero después uno se ve en líos a veces legales y uno, acuérdese siempre de pedir copias. Bueno, en los contratos grandes siempre hay notaría, pero pues siempre asegúrense de poner sus iniciales, sello de la compañía, o sea, todas esas cositas que les van a garantizar que ese es su entregable y ese es con eso le van a pagar y con eso ustedes van a certificar que su trabajo está según las condiciones pactadas. En esa entrega también cuando son temas de software, cuando son temas de aplicaciones, ustedes tienen que correr alguna prueba porque ustedes tienen que demostrar que está funcionando según las características que ustedes pactaron. Acuérdense siempre también de generar un acta de entrega, generar un reporte de aceptación firmado por el cliente, porque eso es lo que vale. Después va a llegar, con el que ustedes estaban haciendo negocio, se fue de la compañía, llegó otro y no, yo no recibí nada, esto no funciona. Entonces es importante que ustedes tengan siempre todos los soportes de todo lo que ustedes hacen en todo el proceso, tanto de compra como de venta y de entrega. Bueno, entregué mi solución. Acuérdense que yo tengo que hacer ese acompañamiento, seguir acompañando al cliente, ver qué necesita. Esa es labor del comercial, sí, pero una vez yo hice la entrega, de pronto ustedes ofrecieron algo postventa. Entonces tengo que estar pues consciente de ese soporte postventa y que el cliente debe estar a gusto con nosotros. O sea, el cliente tiene que generar, mi objetivo es que el cliente genere el voz a voz, el que me recomiende a mí como empresa. Me dice, no, trabaje con ella, que ella le saca en el tiempo que es, le va a dar más cosas o incluso, mejor dicho, le consigue todo lo que usted necesita. O sea, eso es lo que nosotros necesitamos, ese acompañamiento del cliente y que el cliente no solamente genere recordación, sino que de nosotros, sino que me recomiende ahí. Y volvemos a lo mismo. Una vez cerré, acompañé, porque ya le pasé, digamos, a la persona que va a estar encargada de postventa, volví a lo mismo. Fijarme otro objetivo, otro cliente y así sucesivamente. Todos los días es eso. Obviamente, pues al fijarme los objetivos yo tengo que ver listo. Yo voy a las telcos, tengo que hablar esto, o sea, todo esto es cíclico, todo esto es constante. Bueno, esto ya los he hablado durante toda digamos que la presentación. Los lineamientos del PMO siempre dicen definir costo, alcance, tiempo. Esos son muy importantes para el tema de proyectos. Para mí como venta, sí, yo tengo que definir el alcance, tengo que definir el costo, el precio de mi solución y obviamente otras cositas adicionales, formas de pago, que era lo que yo les decía, hitos para pago, o sea, listo, yo entregué, dividan sus soluciones de tal forma, lo que les decía, si el cliente, no sé, el cliente necesitaba poner un router para poder soportar, o poner un servidor para poder soportar su aplicación o lo que ustedes estaban vendiendo, y la entrega del router se demoró 45 días, 60 días, que es lo que normalmente se demora Cisco en entregar o Hewlett Packard, 60 días a partir de la orden de compra. Y si ustedes podían entregar de pronto un módulo antes, pues dividan o hagan acuerdos de pago, y esa es la labor del comercial. Incluso cuando yo ya cerré el contrato con esos términos de pago a que la solución esté completa, el comercial puede lograr mejorar esas formas de pago, esos términos de pago. Entonces, por eso es importante que haya un seguimiento constante con el cliente. ¿Por qué? Porque yo tengo que seguir alimentando esa relación. ¿Por qué? Porque pueda que, listo, vendí, pero no me van a pagar. Entonces, el comercial tiene que ir allá a poner la cara, a ver qué es lo que qué es lo que está pasando. O sea, todo ese seguimiento con todas las áreas tiene que hacerlo el comercial.
Siempre acuérdense que en las propuestas lo que más genera valor es, bueno, qué hay después de que ustedes entregan, cómo es la garantía, qué es lo que ustedes van a hacer, cómo es la transferencia de conocimiento, a qué se van a comprometer, definan si hay alguna solución bastante robusta, definan un SLA, definan un centro de contacto, pues esos call centers que hay. Obviamente ustedes dicen, no, puede que no tengan un call center, simplemente ustedes dicen call center. ¿Por qué? Porque es que yo soy grande, mi empresa es grande, entonces mi call center puede ser mi celular, pero yo voy a atender las llamadas o las fallas que están presentando. Pero acuérdense que ustedes tienen que vender su empresa. Mi empresa es grande, mi empresa tiene el personal para soportar todo el tema de postventa, todo el tema de preventa. Puede que seamos poquitos, pero es con la forma en la que yo vendo mi empresa. Entonces, todas esas garantías de nuestro servicio, producto, solución, de lo que nosotros estemos ofreciendo al cliente, pues obviamente comprometernos, sí, cumplirlas, pero siempre definirlas. Cuando ustedes estén cerrando el acuerdo, ese SLA, porque acuérdense que las empresas grandes siempre les van a pedir el acuerdo a nivel de servicio, o sea, ustedes se comprometen a que me responden según el tipo de fallas, si tengo tantos eventos en un mes, si tengo mantenimientos preventivos, ustedes van a venir acá a hacerme transferencia de conocimiento cada 6 meses, o sea, hay muchas opciones para que ustedes o para que su solución sea atractiva para el cliente, pero entonces eso tienen que ustedes darle un valor, un costo. Pueda que, lo que les decía hace rato, pueda que ustedes ya habían cargado algún proyecto todo ese costo, pero van a ser las mismas personas. Yo para qué voy a contratar otro que esté esperando a que suene el teléfono, a que haya una falla. No, yo uso ese mismo. Y el costo ya de este proyecto yo lo divido entre dos. Entonces ya son temas que yo puedo manejar y que si son clientes de pronto un poquito más pequeños a los que yo le apunté inicialmente, pues ese cliente va a decir, bueno, sí, es que una persona no, pero si es un recurso compartido, entonces sí lo puedo manejar y ese SLA también me sirve. O sea, jueguen con eso también. Es importante ese SLA. Y el SLA, pues yo sé que de pronto ustedes están muy enfocados en temas de aplicaciones, temas de desarrollos, pero si en algún momento van a incluir, no sé, que hicieron una alianza con Hewlett Packard y ustedes también van a dar el servidor, por ejemplo, donde va a correr la aplicación, donde va a correr el dominio, no sé, estoy hablando por hablar, ideas que se me vienen a la cabeza. ¿Por qué? Porque yo quiero pensar grande. Si yo hice la alianza con Hewlett Packard y mi proyecto va apalancado con Hewlett Packard, y esa sinergia va a ser mucho más atractiva. O sea, es simplemente como ideas de qué alianzas yo puedo hacer, lo que ustedes están haciendo, por ejemplo, acá con Andrés, esa sinergia que tienen o que van a tener con Microsoft. Eso les abre muchas puertas y eso los va a hacer más competitivos, pero entonces al yo meterme con ese tipo de soluciones o con este tipo de alianzas, listo, yo puedo en mi SLA decir, bueno, entonces el RMA también me encargo yo, o sea, buscar otros medios al tener ese tipo de alianzas que la solución se vea muy robusta. Pero eso pues va a generarles mucho valor. El acompañamiento es importante, qué es lo que yo le voy a dar al cliente, cómo va a poder contactarme, quién va a ser su canal una vez yo ya le entregué todo, si es la misma persona comercial o si ustedes tenían temporalmente esa persona comercial, listo, entonces el que va a estar o el que desarrolló la aplicación pues le va a tocar hacer su labor comercial y estar dando vuelticas por el cliente a ver cómo se está comportando la solución, la aplicación, o sea, es seguimiento y acompañamiento. Y también lo de la transferencia de conocimiento. Hay que tener en cuenta que en los clientes hay una rotación muy alta de las personas que están viendo pantallas, de los que están en NOC, de los que están como en la labor operativa. Entonces, esa transferencia de conocimiento, yo les decía a algunos de los muchachos, es tratar de que ustedes, siempre generen en el cliente solo una persona
como que sea el canal. ¿Por qué? Porque ustedes, por ejemplo, si hay algún tipo de troubleshooting, preguntas que ustedes tengan o algún inconveniente que tengan, siempre que se canalice a través de una persona. ¿Por qué? Porque esa persona va a volverse al final como un experto. Y con esa persona que están garantizando que ya no hay tantos soportes hacia ustedes, o sea, tantas llamadas hacia ustedes, sino que él mismo va a poder solucionar. Entonces, hay una, digamos, garantía de parte de ustedes que ustedes ya no van a recibir tanta queja, tanta llamada, tanta pregunta, sino que hay alguien que está ahí empoderado de esa solución. Y ese es el que tenemos que, de pronto, acompañar un poco más en esa transferencia de conocimiento. Son estrategias que uno tiene que utilizar cuando hablamos de call center, por ejemplo. Sí, les damos un único número, pero les damos acceso a solo el administrador o al administrador del contrato o al administrador de la red o al administrador del NOC, de tal forma que yo no voy a tener 100 llamadas al mismo tiempo, sino voy a tener 3. Entonces son cositas que ustedes van a tener o que deben tener en cuenta pues, a la hora de definir el alcance de sus propuestas. Bueno, ¿preguntas? Una parte que dijiste que pues, era muy importante, digamos, dar algo adicional al cliente, por ejemplo, pues, que una llamada adicional o algo así, como para que diga, uy, esto no lo había pedido y es muy. Pero ahorita que mencionas pues también desde el punto de vista del PMI, pues no es algo bueno porque es un bañador, ¿no? Entonces si tú le das como cosas. Tú tienes que hacer un balance. Yo sé que el PMI tiene unos lineamientos, pero es que acuérdense que el PMI es de Estados Unidos y allá en Estados Unidos son cuadriculados. A nosotros nos gustan los regalos, a nosotros les gusta qué valor agregado estamos dando. No les estoy diciendo hagan un upgrade gratis o denle todas las funcionalidades gratis, no, es que son cosas que a ustedes no le cuesten, pero sí de pronto generen valor en el cliente. Obviamente yo hice esos cursos de del PMI y a uno casi que lo tienen atados de brazos, o sea, uno no puede moverse y cuando uno, por ejemplo, en el proyecto, porque yo manejé proyectos, uno tenía que hacer change request para todo porque me cambiaban alcance, me cambiaban el tiempo y me cambiaba el precio. Entonces casi que un proyecto se volvía inmanejable. La idea es, en América Latina las cosas funcionan un poquito diferente. Obviamente si nosotros vamos a fijarnos ciertos lineamientos, tratar de cumplirlos, pero siempre hay que darnos cuenta que es que el cliente quiere todo para allá, entonces te impide planear. El cliente quiere todo gratis, entonces te impide cobrar. Entonces ahí es donde yo tengo que buscar esa manera de crearle o darle valor a todo lo que yo hago, pero que el cliente también se sienta contento de cierta manera. O sea, tú tienes razón y así lo dice el PMI, pero en América Latina los latinos nos gustan que nos consientan, o sea, que te llevaron una cosita, que no sé qué, que te dieron algo que no, o sea, que a ustedes no les vaya a costar, no, es que tuve que poner al desarrollador un mes a trabajar para ese manual de usuario. Bueno, pues eso ya no tiene sentido. Es algo que ustedes de pronto ya desarrollaron para otro y ya lo tienen listo. Entonces, si ustedes ven que el cliente o incluso es fácil manejarlo, de pronto que ustedes dijeron, no, en la implementación me demoré 30 días y al final lo entregué en 40. No, tranquilo, pero mire que yo le voy a dar el manual de usuario, pues entendemos el retraso que tuvimos. O sea, hay muchas formas de manejar esas cosas de valor agregado, que el cliente no vea que, bueno, me tumbó porque esto estaba ahí metido y usted no me lo dijo, sino que él sienta que yo lo estoy consintiendo, que yo estoy dándole algo pues porque me demoré o simplemente porque las cosas salieron bien y lo quiere premiar. O sea, hay formas de manejarlo sin que el cliente lo vea mal. Por eso es importante que la persona comercial lo pueda revisar y obviamente eso es en consenso con el equipo, ¿no? No es algo, acuérdense que la persona comercial
sí es el que va a dar la cara, pero es que él previamente ha hecho esa revisión con todo el equipo de trabajo. O sea, yo siempre hablo y es, lo más importante es trabajo en equipo, pero va a ser una persona que tiene más labia o más cháchara que decir que el técnico. Entonces ahí, bueno, uno dice, no, pues sí, ese se desenvuelve, si le dicen cosas, pues a él no le importa. Pues, a eso es a lo que uno le apunta. Entonces, no, es válido lo que dices, pero acá tratamos siempre como de manejarlo un poquito, darle un manejo diferente a ese tipo de regalos o de valor agregado que nosotros llamamos. O sea, saber hacer, pero equilibrando, porque por ejemplo, un ejemplo que nos dieron es que si uno le agrega algo, entonces después el cliente para un siguiente producto, no, Lo va a pedir, sí. hizo eso por este valor, entonces en la siguiente ocasión ya va a ser una exigencia, ya. Claro, por eso hay que saberlo manejar. Si no se requiere, no lo damos. O sea, por eso, o sea, yo les digo, consientan al cliente de pronto cuando, lo que les decía, tuvieron un retraso y háganle saber al cliente, vea, pues, ¿por qué les digo esto? Porque eso puede evitar en un futuro una multa. Acuérdense que van a firmar contratos, acuérdense que van a firmar pólizas. O sea, acuérdense que yo esto los estoy visualizando grande. Yo no estoy visualizando con una empresa de garaje que ustedes le hicieron el desarrollo. No, porque pues eso no va a crear valor. O sea, yo me estoy visualizando esas empresas que les van a hacer firmar contratos. Los contratos tienen ciertas penalidades. Y las penalidades por incumplimiento en entrega, ya sea de hardware, de software, de lo que sea, puede ir hasta el 20% del valor del total del contrato. Entonces, ¿qué me duele más? Que me multe y que yo ya lleve ese listón negro de multa, que el cliente va a decir, no, pero es que esto no me cumplieron. O un regalito que no me costó nada, pero evité una multa, evité pues quedar como con una mala imagen. O sea, por eso sí hay que darle manejo. Es un tema de cómo entrar en el cliente y cómo mediar. Esa labor comercial, pues sí debe hacerla pues en ese tipo de casos. Pregunten. No piensen que uno se la sabe todas. La verdad es que a uno le tocó muy difícil, porque uno, lo que les decía al principio, uno no tiene esa formación comercial. Dime. Pues en el caso particular también pasa lo mismo que tú dices, estamos iniciando, quizá no tenemos la preparación comercial. Pasa mucho que, pues, basado en lo empírico, digamos, en lo que uno ve en las capacitaciones, muchas veces solemos gastar mucho tiempo en un cliente que después de mucho tiempo a veces termina diciéndote no. No sé si tu experiencia te ha llevado a decir definitivamente cuando un cliente se comporta de esta forma o cuando definitivamente tú hablas de una persistencia, pero yo no sé si hay algún momento en el que tú digas definitivamente lo que estoy haciendo aquí es quizá perder mi tiempo, que es lo que a veces solemos sentir. Sí, pues más sobre todo del lado de ustedes que de pronto a veces tienen que personalizar ciertos desarrollos dependiendo de los requerimientos de los clientes, eso sí es entendible. La verdad es que los procesos de compra o los procesos de aceptación de cierta solución sí pueden durar no sé, bueno, es que depende desde la labor comercial y depende si estás tocando a la persona adecuada, si estás mostrándole a la persona adecuada. Mira, te doy un ejemplo. Esta semana les comentaba que tuve 4 o 5 reuniones para la reunión del lunes. A la reunión del lunes, como no sabíamos cuál era la persona adecuada, vamos a llevarlo de una vez. Obviamente, pues se presta, pero la idea es que cuando son clientes difíciles o cuando yo veo que el proceso puede durar mucho, yo tengo que como que acotar todos los recursos o utilizar todos los recursos posibles para incluso puede ser una única visita y de ahí puede depender pues el desarrollo siempre y cuando yo enganche al cliente en esa presentación. Cuando yo ya he hecho demos,
y nos está pasando porque sobre todo cuando son entidades estatales y que es tema burocrático, llevamos 6 meses haciendo demos con UNE. Obviamente es un tema de algo físico, no necesito poner personal, solamente son las visitas repetitivas y hacer el seguimiento y ver. Cuando vemos algún tipo de stopper a nivel de precio o a nivel no de la solución, eso es más manejable, pero cuando te dan largas del alcance, yo creo que es muy importante qué está pasando es con el alcance, porque si el alcance es el que te cambia